Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y vamos a compartir un nuevo tema en este día, en este momento, que lo quise titular Los de la Frontera. Este es el tema que les voy a compartir en estos momentos. ¿Cómo se titula? Los de la Frontera. Vamos a estar viendo una historia bastante interesante. Y esa historia la encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 20 en adelante. Y se trata de la historia de Elías y los profetas de Baal. Pero antes de entrar de lleno a esta apasionante historia, quiero ponerlos un poco en contexto, ¿verdad? De lo que tiene que ver esta historia con el tema Los de la Frontera. Quiero hablarles un poco lo que significa la vida en una frontera. Definitivamente la vida en una frontera es totalmente distinta a cualquier otra forma de vida que nosotros podamos conocer. Por lo menos en Venezuela les puedo hablar de una frontera muy emblemática en Venezuela, que es la frontera de Venezuela con Colombia, más allá hacia los lados del estado Táchira. Fíjese que ese lado o esa zona fronteriza, pues las personas pues tienen una vida de los de la frontera, tienen una vida fronteriza. ¿Cómo es una vida en la frontera? Por tomar un ejemplo, las personas, ¿verdad?, que son venezolanos, que viven en el estado Táchira, que es un estado fronterizo con Colombia, pues ellos pasan regularmente a Colombia, sin ningún problema, ¿verdad? Entran a Colombia, regresan nuevamente a Venezuela, y esa es la vida de los que están en la frontera. Pues inclusive les puedo decir que en el estado Táchira, por lo menos hay niños, hay jóvenes que, aunque viven en el estado Táchira, estudian en el lado colombiano, y así viceversa. Hay personas que viven en el lado colombiano y a la vez estudian en el lado venezolano. Pero esa es la vida de la frontera. Cuando usted está en una frontera, pues tranquilamente puede desayunar del otro lado de este país y puede almorzar del lado del país suyo. Porque la vida de frontera tiene esa dinámica. Y ojo, no solamente la frontera que le estoy compartiendo, que es la frontera de Venezuela con Colombia, pero lo mismo pasa, lo mismo sucede en cualquier punto fronterizo. La cercanía de dos países permiten que las personas que viven en la frontera puedan tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, y la persona pasa su vida siempre utilizando ambos lados o ambos países, pero realmente podemos definir este tipo de personas o esa forma de vida, los de la frontera. Por eso quise utilizar esta analogía para poder ilustrarles el pueblo de Israel en los días de un profeta llamado Elías. El pueblo de Israel en los días del profeta Elías estaba viviendo como los de la frontera, a través de este rey Acab, ¿verdad?, contrayendo matrimonio con una mujer extranjera que no era israelita, que no era judía, y aquella mujer pues siendo de la tierra de Sidón. Esta mujer pues obviamente llenó totalmente Israel de un falso Dios conocido como Baal. De hecho, cuando usted hace toda la historia completa en primer libro de Reyes, a partir del capítulo 17 en adelante, usted va a ver cómo Jezabel mató a todos los profetas de Jehová, y los poquitos que quedaban vivos todavía pues estaban escondiéndose y estaban tratando de resguardar sus vidas. Pero el pueblo, que es la parte que más nos va a interesar en esta enseñanza, y la aplicación obviamente a la vida de cada uno de nosotros también, pero el pueblo en ese momento cayó en un estado fronterizo. El pueblo de la noche a la mañana
simplemente empezó a ver que Israel se llenó de un montón de altares paganos, de altares al dios Baal, de altares a la diosa Acera. Y así estaba el pueblo, y el pueblo sin percatarse empezó a vivir como los de la frontera. Tomaban un poquito de Jehová, tomaban un poquito de Baal, tomaban un poquito de cualquier otro dios que Jezabel le pusiera a adorar. Ante esa situación de no definición realmente de quién sería o de quién verdaderamente es su Dios, pues al Señor no le quedó de otra que enviar un juicio sobre el pueblo de Israel, y principalmente lo envió a través del profeta Elías. Y allí es donde vemos el surgimiento de este tremendo profeta. De hecho, le puedo decir, sin ánimo de equivocarme, creo que el profeta Elías es uno de los profetas más importantes de las Escrituras. Y el profeta Elías surgió no en un momento de fortaleza espiritual del pueblo de Israel, sino todo lo contrario, en el momento de mayor apostasía, en el momento en donde literalmente Jezabel estaba tratando de simplemente exterminar el culto a Jehová en el pueblo de Israel. Allí el Señor levanta a Elías Tisbita, a este poderoso profeta, y Elías, cuando se aparece frente a Acab, lo primero que le dice Elías es que por cuanto ellos han dejado a Jehová, por cuanto Acab le ha hecho caso a su esposa Jezabel y ha inundado a Israel de la idolatría al dios Baal, pues no iba a llover por 3 años y medio. Estamos hablando de un lapso de 3 años y medio en donde no iba a haber lluvia. El cielo literalmente no iba a botar ni una gota de lluvia para el pueblo de Israel. ¿Qué repercusiones traería eso? Pues la destrucción de la economía. Como bien ustedes lo saben, en aquellos días, en aquellos tiempos, no había el modernismo que tenemos el día de hoy, ni tampoco había una economía diversificada como lo tenemos en el día de hoy. Sencillamente las economías eran economías que dependían de la agricultura, era de la siembra, era de esperar el tiempo de la siega para cosechar, y obviamente si no hay lluvia, estamos conscientes que en ausencia de lluvia no hay tampoco agricultura que pueda funcionar. Y a raíz de eso, el pueblo se empobreció tremendamente. Hubo una hambruna increíble, unas situaciones bastante fuertes. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón de todo esto que le estoy compartiendo? Y la razón no es porque Dios quiso enviar el juicio porque Dios es malo. No es porque Dios simplemente un día estaba aburrido y quiso experimentar siendo malos con su propio pueblo. Nada que ver, sino que esta situación que se presenta ahora es el resultado de un pueblo que en su determinado momento decidió vivir como los de la frontera, porque ni negaban totalmente a Jehová, ni tampoco querían sacar a los dioses de Baal, tampoco de su territorio, ni mucho menos de sus corazones. Entonces ahí vemos a Israel más o menos viviendo como les acabo de compartir, como gente de la frontera, como gente que estaba con Dios, pero también estaba con Baal. Estaba de acuerdo con la ley de Jehová, pero también estaba de acuerdo supuestamente que Baal era el dios de la agricultura, que Baal era el dios de la fertilidad. Y me imagino yo que el día a día de los israelitas en aquellos días era pues hacerle un altar a Jehová, ofrecerle ofrenda a Jehová, pedirle a Jehová, pero al ratico daban la vuelta y también le hacían ofrenda a Baal, también le pedían a Baal para que pueda ayudar a que se pueda reintegrar nuevamente la agricultura, a que pueda volver nuevamente la lluvia. No tengo ninguna duda que el pueblo de Israel estaba viviendo en aquellos días como los de la frontera. Y eso queda bastante claro
en primer libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 21. Vamos a ver en esta historia, ya finalizando estos 3 años y medio, Elías tiene un encuentro con Acab. Y Elías exhorta a Acab, pero más allá de exhortar al rey Acab, le convoca, le dice a Acab para subir al monte Carmelo, el pueblo, los profetas de Baal, los profetas de la diosa Acera y obviamente el mismo Acab o todo lo que quisieran comparecer en aquella convocatoria. Y a partir de allí es que se desarrolla esa tremenda historia en donde Elías le va a decir al pueblo en el versículo 21 las siguientes palabras. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y miren la respuesta del pueblo. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra. Elías le dice: ¿hasta cuándo van a seguir con esa indecisión? ¿Hasta cuándo van a seguir viviendo como los de la frontera? Hoy es tiempo de tomar una decisión. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Sí, si ustedes creen que Jehová es Dios, pues síganlo a Él, pero solamente a Él. Y si ustedes creen que Baal es Dios, pues ya sigan a Baal, pero definitivamente, abiertamente, pero decídanse. No pueden seguir viviendo como los de la frontera. Es lo que está tratando Elías de comunicarle a este pueblo. Y de verdad, hermanos, no hay ninguna duda que en esta historia tenemos un espejo perfecto de lo que también se vive el día de hoy en muchas iglesias. De lo que se vive el día de hoy, inclusive en el cristianismo propiamente hablando. Hay gente que está en las iglesias. Hay gente que tiene años en la iglesia. Hay gente que tiene, una cantidad de años increíbles en una congregación. Y aunque usted no lo crea, forman parte de esta gente que son de la frontera. Forman parte de aquellos que son los de la frontera. Están en la iglesia, conocen todas las cosas de Dios, pero también así conocen todas las cosas del mundo. Así como están en la iglesia, participan en la iglesia. En la semana, cualquier actividad del mundo, cualquier presentación, sea buena, cualquier presentación que el mundo les ofrezca, no les importa si es buena o si es mala, simplemente ellos acceden. Es decir, la indecisión que había en este pueblo, podemos decir que el día de hoy también se nota en muchas personas que están dentro de la iglesia. También se nota en gente que está dentro de la iglesia. Gente que dentro de la iglesia se hace llamar cristianos. Se les saluda como hermanos y ellos mismos se dicen hermanos. Pero en la semana nadie sabe que son cristianos. En su trabajo nadie sabe que son cristianos. En su casa nadie sabe que son cristianos. En su entorno de amistades nadie sabe que son cristianos. Pero los domingos van a la iglesia. Son como aquella famosa película del siglo pasado, ¿verdad? Son los cristianos de la secreta. Nadie sabe, tiene la vida cristiana como el secreto mejor guardado. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en esa frontera, porque les gusta, no son capaces de abrir completamente su fe, no son capaces de publicar un mensaje en Facebook, un mensaje espiritual, un texto bíblico, algo que tenga que ver con Dios, porque tiene miedo que los amigos luego le pregunten: epa, ¿tú eres cristiano? Y no lo hacen porque quieren seguir jugando, quieren seguir participando de las dos fronteras. Así como la gente, ¿verdad? Un ratico puede salir a comprar a Colombia y otro ratico entra a Venezuela más tarde. Hay mucha gente en las iglesias que quieren llevar esa vida fronteriza.
un ratico en la iglesia, otro ratico en el mundo. Si hay algo en el mundo que me gusta más que la iglesia, me quedo un poco más tiempo en el mundo, pero si de pronto ya me aburro un poquito en el mundo y me acuerdo que en la iglesia hay una actividad bastante chévere, hay una actividad bastante entretenida, paso un ratico a la iglesia. Aunque usted no lo crea, mi hermano, hay mucha gente en el siglo XXI en las iglesias que son los de la frontera, que son los que siguen claudicando en dos pensamientos. No se abren a ninguno de los dos. Así como no se dicen abiertamente cristianos, también no se dicen abiertamente mundanos. No se dicen abiertamente amadores de los placeres del mundo. No, prefieren andar allí en esa media tinta. Prefieren ahí andar en esa vida gris. No quieren ser completamente blancos o no quieren ser completamente negros. Le encanta la vida gris, porque la vida gris le permite manejar los dos escenarios. Pues yo quiero decirte, si tú me estás viendo y me estás oyendo en este momento, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión hoy. Y vamos a ver cómo Elías ahora va a plantear esta situación ante el pueblo. Porque a pesar de que el pueblo no dijo palabra, el pueblo no respondió nada. Cuando Elías le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes con esto? ¿Hasta cuándo van a seguir claudicando en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Pero si a ustedes les gusta Baal, bueno, váyanse atrás de él, pero decídanse de una vez por todas. Y fue la razón de la convocatoria. Fue la razón de la convocatoria de Elías. Elías los convocó a ese monte Carmelo, no para verle la cara, no para preguntarle cómo les está yendo en esa doble vida o en esa vida fronteriza. No, Elías los convocó en ese monte Carmelo porque sí o sí, ese día el pueblo tenía que decidirse. Y no tengo ninguna duda, amado hermano, que probablemente en tu vida, si tú eres de aquellos que reconoce o estás entendiendo ahora que has llevado una vida espiritual fronteriza, de los de la frontera. No soy totalmente. A mí me encanta ver gente que llega muchas veces a la iglesia porque, bueno, en mi experiencia pastoral también lo pude vivir. Hay gente que llega a la iglesia, tiene un mes asistiendo, tiene 2 meses asistiendo, tiene 3 meses asistiendo a la iglesia. Cada domingo tú lo ves sentado allí y bueno, y uno como pastor, ¿no? Se acerca a la persona, le pregunta, hermano, cuénteme cómo está, qué decisiones se ha estado tomando, cómo le va, qué le ha parecido, qué ha hecho por usted la palabra de Dios durante todos estos meses. Y algunos responden, no la mayoría, gracias a Dios, pero por lo menos algunos han respondido de esta manera. No, estoy bien. Solo vengo a escuchar, dice. Solo vengo a escuchar. y es interesante, ¿no? Porque cuando la persona te responde así, es como que no, tranquilo, yo soy de la frontera. Yo acá vengo a tomar un poquito de esto, pero luego voy y tomo otro poquito del mundo porque no quiero soltar a ambos. Hay gente que no quiere soltar las dos cosas. Quiere mantener ahí, quiere tener las dos cosas tomadas, no las quiere soltar porque piensa que teniendo los dos tiene doble beneficio. Pero no es verdad, hermanos. No es verdad. Los de la frontera lamentablemente están en la peor situación que puede estar una persona en esta tierra. Si hay una situación, si hay un estado más lamentable que el estado de perdido, es el estado los de la frontera. ¿Por qué? Porque por lo menos el que está perdido en algún momento, si es la voluntad de Dios. Escucha la palabra de Dios, sus ojos se abren, la fe invade su vida y es probable que crea inmediatamente. Y si después le toca morir, ya es salvo esa persona. Pero usted sabe lo triste que es una persona fronteriza, una persona que es de la frontera, sabe tanto de las cosas de Dios como sabe tanto de las cosas del mundo, pero aún no se ha decidido. Fíjense que esto es tan serio, hermanos,
que si nos vamos también al Nuevo Testamento, encontramos una historia más o menos como esta de Elías en el Monte Carmelo, pero del Señor con una iglesia en su carta en Apocalipsis por medio del apóstol Juan. El Señor le dice a una de las iglesias: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Miren qué increíble. Una persona fría, bueno, está bien, ya el Señor sabe, esta una persona decidió frío. Una persona caliente, fervoroso, bueno, ese decidió por el Señor, está bien. Pero al Señor le produce náusea. Al Señor le produce náusea. Es nauseabundo. Es nauseabundo, hermanos, una persona que intente vivir en medio de los dos caminos. Una persona que quiera vivir en el medio de la vida y la muerte. Una persona que quiera vivir en medio del bien y del mal. Una persona que pretenda vivir en medio de la salvación o la condenación. Para el Señor es una persona nauseabunda. Produce algo y es por eso que el Señor dice: te vomitaré de mi boca, porque me produces náusea. Pero vamos a ver 3 cosas importantes. Y solamente lo voy a leer los textos puntuales de cada uno de esos puntos. 3 cosas que hizo Elías para sacar al pueblo de la frontera. Porque como le dije, ese era el objetivo de Elías. Perdón. Ese era el objetivo de Elías. Elías vino con el objetivo de que ese día el pueblo tenía que salir de esa frontera. Tenían que dejar de ser los de la frontera. O se deciden por Baal o se deciden por Jehová. Pero ya Elías, guiado por el Señor, no estaba dispuesto a soportar un día más ver al pueblo buscando una neutralidad que no existe. No existe esa neutralidad para Dios. Eso de que no estoy ni con Dios ni con el diablo, no existe. Los de la frontera, el Señor no lo permite. Tarde o temprano, el Señor te va a acorralar, como lo es el primer punto. 3 cosas que hizo Elías para sacar al pueblo de la frontera. Número 1, los acorraló para que tomaran una decisión. Los acorraló, tal cual. Los convocó al Monte Carmelo. Ahí estaba todo el pueblo. Ahí estaban los 450 profetas que representaban a Baal. Ahí estaba Elías, el solo y único Elías, que representaba a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero y Dios todopoderoso. Y Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir ustedes jugando con esto? Pero antes que Elías le dijera eso al pueblo, Elías hizo la convocatoria. Voy a leerles que fue Elías que hizo la convocatoria. Esto no fue idea de Acab. Esto no fue idea de Jezabel, porque usted sabe que a esta gente no le interesaba. Esta gente estaba muy bien. Jezabel estaba muy contenta de ver al pueblo siendo los de la frontera. Acab estaba bien contento viendo al pueblo como un ratico ofrecía ofrenda a Jehová y otro ratico ofrecía ofrenda a Acab. A lo mejor en la a Baal. A lo mejor en la ignorancia de Acab pensaba que, bueno, no es tan malo, por lo menos se lo ofrecen al Señor. De hecho, en varias conversaciones que Acab tiene en este libro primero de Reyes, y usted lo ve hablando por Jehová, vive Jehová, oh Jehová. Pero el mismo Acab también era uno de los de la frontera. El mismo Acab era uno. No era muy distinto a Acab, el rey Acab, al mismo pueblo. Era también uno de las fronteras, y por eso Elías los tuvo que acorralar. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 21. Envía pues ahora, dice Elías, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera,
que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Pero Elías los acorraló. Elías los acorraló. Elías le dijo: hoy van a tener que tomar una decisión. Y así, hermanos, yo creo que Dios también está acorralando hoy a muchos. Aleluya, alabado sea su nombre. Así también Dios hoy está acorralando a muchos. Porque a muchos Dios les está dando la oportunidad de que tomen una decisión. A muchos de estos, los de la frontera, que tienen 3, 4, hasta un año en una iglesia, pero todavía no se deciden. Hay gente que tú te acercas y tienen 6 meses en la iglesia. Y usted le dice: hermano, hermana, ya que he estado tanto tiempo en la iglesia, he estado escuchando la palabra del Señor, no sé qué ha pensado, está lista, ha tomado la decisión para bautizarse. No, yo todavía estoy observando, yo todavía estoy mirando, yo todavía estoy viendo. Tarde o temprano el Señor te va a acorralar. Dios no va a consentir más a los de la frontera en su iglesia. Dios no va a consentir más a los indecisos, porque Santiago dice que los indecisos son gente de doble ánimo. Y sepa, quien es una persona de doble ánimo nunca logra nada, nunca alcanza nada espiritualmente hablando. No, joven. Esos jóvenes que están el domingo en la mañana en la iglesia, cantando en el ministerio, tocando aquí, tocando allá, haciendo de todo. Y está bien, no está mal. Está bien, está bien. Servir al Señor los domingos en la mañana en la iglesia, está bien. Pero también en la noche estás sirviendo a la carne a través de la pornografía. Pero también en la noche estás deleitándote en todo aquello. Tus ojos se están llenando de un montón de basura. Basura inmoral que tú sabes que a Dios no le agrada. Si tú tienes esa vida, eres uno de los de la frontera. Pero Dios quiere que hoy tomes una decisión. Hermano, o es Cristo o es el mundo. No hay un punto neutral. Y esto es lo que estaba tratando Elías de hacer con el pueblo. Elías los acorraló y Elías los confrontó. Elías los confrontó. Decídanse ya. Decídanse ya. Si a usted le gusta el mundo, váyase al mundo. Váyase al mundo. Viva el mundo bien. Pero si a usted le gusta, si usted ha creído en Cristo, si usted cree que realmente, hermano, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre y que pronto vendrá por aquellos que le sirven, pues sirva al Señor de verdad, vive en santidad, vive en la verdad, deseche toda inmundicia, pelee la buena batalla de la fe, sea un verdadero soldado de Jesucristo. Esto es lo que está matando a la iglesia. Esto es lo que inclusive no nos deja poder llevar el evangelio con eficacia, con verdad y con poder. Porque cada vez que tú quieres evangelizar a un perdido, siempre te saca la historia de un bendito de la frontera que no se termina de decidir si es cristiano o no es cristiano. Dios está acorralando hoy. Y ojalá el Señor siga acorralando a todo aquel que se encuentra en esas iglesias, pero sigue siendo los de la frontera. No quiere tomar una decisión. Y yo ruego al Señor que mientras usted me está escuchando y al terminar este video, hermano, usted ya también pueda tomar una decisión. A mí me encanta la palabra de Dios, me encanta la determinación de Dios. Yo sé que el día de hoy vendemos la idea, yo sé que el día de hoy vendemos inclusive una mala teología o una teología tan débil de que Dios nos ama tanto que no se imagina vivir sin nosotros. Eso no es verdad. No es verdad. Dios no nos ama tanto como que no se imagina vivir sin nosotros.
Dios, escuche esto, hermano, y que nunca se le olvide, Dios no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Así que no se piense el importante, no se piense el determinante. Nosotros lo necesitamos a Él. Él sí es determinante para nosotros. Él sí es vital para nosotros. Nosotros no somos vital para Dios, no. Dios sigue siendo Dios, aunque todos los hombres se fueran al infierno, desde Adán hasta la última criatura que nazca antes del gran juicio de Dios en el trono blanco. Dios seguiría siendo Dios. Dios seguiría siendo majestuoso. Ni un ápice de su gloria descendería, ni un poquito de su brillo se acabaría si todos los pecadores que somos nosotros termináramos en el infierno. Así que no piense que Dios está preocupado. Dios lo que quiere es que usted se decida. Así de fácil. Dios lo que quiere es que usted se decida, porque fíjese lo que le dijo Elías. Elías le dijo, si ustedes quieren seguir a Baal, pues síganlo. Pero Dios lo que quiere es decisión. Dios lo que quiere es decisión. Joven, Dios lo que quiere es que te decidas. O vas a vivir para Dios o vas a vivir para el pecado, pero decídete. O vas a vivir siendo joven para ser un joven como Daniel, para ser un joven como José, para ser un joven como tantos jóvenes firme con el Señor que encontramos en las Escrituras. O si quieres ser un joven como Sansón, o si quieres ser un joven como tantos jóvenes perdidos que también la Biblia ilustra algunos, no los recuerdo ahorita, pero la Biblia también da detalles de gente que desperdició su vida. El hijo pródigo es un ejemplo. Si usted quiere vivir como el hijo pródigo, desperdiciando su vida, hágalo, pero Dios quiere que se decida. Lo segundo que hizo Elías para sacar al pueblo de la frontera, de esa frontera espiritual que ellos vivían, porque ellos son los de la frontera. El pueblo de Israel en ese momento representaba a los de la frontera. Querían chupar de Baal, querían chupar de Jehová. Querían tener de Baal, querían tener de Jehová. Querían tener de los dos. No quiero perder ninguno de los dos. ¿Sí ve que a veces somos así? A veces compramos algún artículo nuevo. A mí me ha pasado bastante. A veces compramos algún artículo nuevo y lo compramos porque lo necesitamos, pero tenemos el otro artículo que ya estaba bastante viejito, que ya está bastante mal usado, ya inclusive nos da dolor de cabeza, pero cuando tenemos el objeto nuevo, pareciera que el viejito tomara un nuevo valor. Entonces es como que no queremos desprendernos definitivamente de los dos, pero no, tarde o temprano tenemos que decidir. O empezamos a usar el nuevo y ya definitivamente desechamos ese viejo, o bueno, regrese el nuevo a la tienda o venda a la otra persona y siga con su viejito o siga con su artículo viejo, ¿no? Pero hay que decidir. El tema fundamental acá, el problema fundamental en esta historia y con la historia de muchos en el siglo XXI es que no quieren tomar una decisión. Y Dios ya no lo va a consentir más, hermanos. Dios ya no lo va a consentir más. Lo segundo que hizo Elías para sacar al pueblo de la frontera, les demostró que Baal era un falso Dios. Miren lo segundo que hizo. Voy a leer versículos 22 y el 24 dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo:
Bien dicho. Ahí sí habló el pueblo, ¿ve? ¿Ve que ahí sí habló el pueblo? Cuando Elías, lo confrontó con su doble vida, no dijeron nada. Pero cuando Elías dijo, vamos a hacer una prueba acá, que los profetas de Baal, como son 450, que monten sus altares, agarren ellos su buey, lo corten en pedazos, pero ojo, nadie ponga fuego. Y yo también voy a hacer mi altar, voy a colocar también mi buey. ¿Y cuál va a ser la determinación o cuál va a ser la señal acá? El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios, es el único Dios que existe. Y así empezó todo. La Biblia nos dice en los textos más adelante, espero que usted lo pueda leer. Por factor de tiempo yo no los leo, pero la Biblia dice que los profetas de Baal montaron su altar y desde las 6 de la mañana... Desde las 6 de la mañana empezaron los profetas de Baal. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Eran las 8, Baal no respondía. Eran las 9, Baal no respondía. Eran las 10, Baal no respondía. La Biblia dice que llegó el mediodía y Baal no respondía. Se empezaron a cortar con cuchillos. Ya estaban desangrándose. Ya no sabían qué hacer para que Baal pudiese responder. Elías, el siervo de Dios, conociendo que solamente hay un único y verdadero Dios, empezó a burlarse de ellos. Le dijo, llámelo más duro, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor viene de camino, llámelo más duro. Y Elías se gozaba grandemente. ¿Cómo se goza uno, hermano? ¿Cómo se goza uno cuando uno conoce la verdad, no? ¿Cómo se goza uno cuando ya uno tiene entendimiento espiritual? ¿Cómo se goza uno cuando ya uno sabe la verdad bíblica, que no hay más que un solo Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, un Dios manifestado en 3 personas, pero un solo Dios hay? Y a la final, ¿por qué Baal no respondió? Algunos dicen, bueno, pero probablemente en algún momento Baal sí había respondido, por eso ellos se atrevieron a aceptar el desafío de Elías. Déjenme decirle algo, hermano, tengamos mucho cuidado con los hiperhipótesis. ¿Qué es una hiperhipótesis? Es cuando te pones a hacer hipótesis extremadamente exagerados que no aparecen en la Biblia, que la Biblia no da pie. Podemos hacer hipótesis dentro de las escrituras. Hay hipótesis que tienen lógica, ¿verdad? Conectado con otra historia o con algún antecedente, con algún precedente que tenemos dentro de la misma escritura. Pero déjeme decirle la verdad bíblica. ¿Sabe por qué Baal no respondió? Hay una sola verdad y una sola respuesta por la cual Baal no respondió. Porque Baal no existe. Tan sencillo. Baal no existe. Lo voy a repetir nuevamente. Baal no existe. ¿Cómo va a responder alguien que no existe? Lo mismo pasa a la gente el día de hoy que se va a orarle a los yesos. Lo mismo le pasa a la gente que hoy agarra y toma arcilla, hace una figura y empiezan a orarles. Lo mismo le pasa a la gente que el día de hoy agarra una madera, corta un árbol, como dice Isaías, corta un árbol, agarra la madera, hace una figura y luego se arrodilla delante de él y dice, tú eres mi Dios. Insensatez, necedad, necedad. Baal, así Elías le hubiese dado 1 año de plazo a los profetas de Baal para clamar a Baal para que enviara fuego del cielo, no iba a pasar. ¿Por qué no iba a pasar, pastor? Porque Baal no existe. Aprende esa verdad y va a poder servir al Señor como tiene que servirlo. Conozca esta verdad y usted va a poder tomar ya una decisión. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay 2, no hay 3. Elías les demostró a ellos que Baal no existe, que Baal era un falso Dios. Tercero y último, lo tercero que hizo Elías para sacar al pueblo de la frontera, les hizo entender que tenían que matar un lado para poder dejar de ser los de la frontera. Había que matar un lado. ¿Cómo empezó la historia? Empezamos con 2 lados. Por un lado, en el ring izquierdo, Baal. En la otra esquina, Elías y Jehová. Pero no, nada que ver.
había que matar a uno. Y cuando Elías sí, después que los profetas no pudieron invocar a Baal y que Baal no pudo mandar fuego, Elías pasó, Elías hizo su altar, Elías dijo, miren muchachos, traigan allí 4 cántaros de agua, échenle agua a ese altar, llenen completamente ese altar de agua. La Biblia dice que el sacrificio tenía tanta agua que llenó todo el piso, todo estaba lleno de agua. Y Elías simplemente alzó sus ojos, alzó sus manos e hizo una oración. Señor, envía fuego para que hoy esta gente sepa que hay Dios en Israel y que tú quieres que sus corazones se vuelvan a ti. Esa fue parte de la oración que hizo Elías. Fue parte de su oración, que tú quieres que sus corazones se vuelvan a ti. Hermano, inmediatamente Elías terminó de orar. ¡Fu! Vino el fuego. Aleluya. Vino el fuego y la Biblia dice que el fuego consumió. No solamente que consumió la ofrenda, consumió hasta la última gota de agua que había en ese piso. Porque Dios sí existe. Amén. Dios sí existe. Baal no existe. Dios sí existe. Y ahí estaba la prueba. Y ahí le puso la prueba Elías en las manos al pueblo. Ahí está. Dios respondió. Dios es Dios. Ahora ustedes decidan. Ya Elías hizo lo que tenía que hacer. Les demostró a ellos que Baal no existe, que es un falso Dios. Y les demostró que el único verdadero Dios que hay era el Dios de Israel. Era el Dios de Israel. ¿Cómo dejar a un Dios verdadero para irse atrás de un Dios falso? ¿Cómo dejar a un Dios real para irte detrás de una imagen? Para irte detrás de una estatua? Para irte detrás de un montón de yesos. Elías le hizo entender a ellos lo errado que estaban, lo equivocado que estaban. Pero el último desafío era que ellos tenían que matar un lado. No podían decidir por Jehová si no terminaban su relación con Baal. Y gloria a Dios, hermanos, ese día de victoria, el pueblo decidió. Y la historia termina bien. Lo que empezó como los de la frontera, aleluya, vamos a terminar que el pueblo decidió. Miren lo que dice el 38 y el 40. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Los degolló. Elías se dio un banquete. Elías se dio un banquete degollando 450 falsos profetas de Baal. Falsos que tenían al pueblo en esa indecisión. Pero terminamos bien, gloria a Dios. El pueblo se decidió. El pueblo, a través de las 3 cosas que Elías les enseñó, estas 3 cosas que Elías les permitió vivir, el pueblo ese día, alabado sea el nombre de Dios, salió de la frontera. Ya el pueblo mató a un lado. Eso es como de pronto llega un venezolano y dice, mira mi amor, a partir de ahora no vamos a pasar más al lado colombiano. Nos vamos a quedar en Venezuela y si nos toca pasar roncha, pasamos roncha en Venezuela. Solamente los venezolanos entienden esa palabra de roncha, ¿verdad? Los que me ven de otros países, roncha significa pasar trabajo, pasar adversidades, ¿verdad? Pero en Venezuela decimos pasar roncha también en las expresiones populares. O de pronto esa familia dice, mi amor, nos vamos al lado colombiano y en el lado colombiano nos quedamos en Colombia y si nos toca pasar roncha, pasamos roncha en Colombia, pero no volvemos más a Venezuela. Eso es lo que se llama tomar una decisión. Eso es lo que se llama tomar una decisión y es lo que el Señor quiere. Lo contrario es seguir viviendo en la frontera.
Lo contrario es seguir viviendo con un poquito de Colombia, un poquito de Venezuela, un poquito del mundo y un poquito de las cosas de Dios, un poquito de santidad, un poquito de pecado, un poquito de pureza, un poquito de impureza. Dios te va a vomitar, hermano, tan sencillo. Dios te va a vomitar. Eres nauseabundo para Dios si quieres seguir en esa condición. No lo hagas más. El pueblo lo logró. El pueblo que le estoy explicando ahorita, no, empezaron mal, pero terminaron bien. ¿Terminarás tú bien? El pueblo terminó bien, porque finalmente el pueblo dijo, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, y ellos se gozaron matando a los profetas de Baal. Así que, hermano, la pregunta que te quisiera hacer para finalizar, ¿acaso tú has tomado la decisión definitivo de caminar con el Señor? ¿O todavía piensas seguir siendo los de la frontera? ¿Piensas dejar de ser los de la frontera? ¿Te atreves hoy a salir de esa condición? ¿Te atreves hoy a decidir por Cristo Jesús? ¿Te atreves hoy, así como el pueblo dijo Jehová es el Dios y decidieron por Jehová? ¿Será que hoy tú también puedes decidir por Jesucristo? Dios no quiere que vivas más como los de la frontera. Dios quiere que tomes una decisión, pero lo mejor que te puedo recomendar es que tomes una decisión por Cristo Jesús y hagas de Cristo tu Señor y tu Salvador y vivas sola y únicamente para Él. Y esta es la enseñanza, hermanos, que les quería compartir. Espero que haya sido de edificación, espero que haya sido de reflexión, pero también espero que les sirva para empezar a tomar decisiones. No viva más como los de la frontera. Tome una firme y definitiva decisión por Cristo Jesús como Señor y Salvador, y definitivamente no se va a arrepentir jamás y eternamente. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos. Que Dios les guarde.